siempre he dicho que es bueno ser precavidos, he perdido los papeles, pero bien, como te digo siempre por triplicado, es importante, ténganlo en cuenta. A ustedes ahora les parecerá que nos hemos quedado en familia y es verdad, pero saben que a los españoles no hay cosa que más nos guste que esta sensación de exclusividad, ¿no? Ahora estamos en un club bastante privado para escuchar a dos personalidades del mundo de la responsabilidad social y de los objetivos de desarrollo sostenible, de la administración, de la empresa privada. O sea, tenemos lo que se llama, antes se hablaba de tres figuras, los influenciadores, los facilitadores y los pioneros. Y concurren en los dos las tres cuestiones. Son influenciadores, son capaces de mover muchísimo el debate, son facilitadores, ofrecen herramientas para el desarrollo de acciones, de reflexiones y de acciones en torno a la responsabilidad social y en torno también a los objetivos de desarrollo sostenible y a esa Agenda 2030, y a su vez son pioneros, porque lo han demostrado en ambos casos, uno desde el punto de vista de la administración y otro desde el punto y también en el ámbito privado, y otra desde su propia empresa. Entonces, en primer lugar vamos a saludar a Clara Arpa, no sé si la tenemos por aquí a Clara. Clara, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Clara? ¿Sabes que esto va a ser algo parecido a los discursos de Fidel Castro? Tenemos de tiempo hasta las 7 de la tarde, supongo que tu disponibilidad es absoluta. Total. No sabes lo que te pierdes por no poder barbastrear. ¿Sabes? Pueblo no, ciudad, los esponsales. Los de pueblo somos los de Huesca. Los de Barbastro... los de Barbastro, la ciudad de los esponsales. Tienes que leer el libro del Limbo de José Manuel Surroca, que está muy bien y además les atiza un poco a los independentistas catalanes, y eso siempre se agradece. Clara, muchísimas gracias, bienvenida. Nos hace muchísima ilusión que estés en este Fermainova. Antes explicábamos la importancia que es la responsabilidad social para la innovación y me van a permitir simplemente que de 4 apuntes para quienes de ustedes no lo conozcan, que creo que es imposible, porque si la persona más importante de este país es Javier Tebas, porque pone los horarios del fútbol, y eso es incomparable con cualquier presidencia o jefatura del Estado, la persona más importante de Aragón en estos momentos indiscutiblemente es Clara Arpa. Y lo es no solo porque sea presidenta de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, sino porque además es de las personas con esa coherencia tan acendrada que recorre todos los ámbitos. No hablábamos antes de la responsabilidad social, hoy no hemos mencionado lo que se decía hace 20 años, cuando Antonio Javierre estaba conquistando tantas copas y trofeos, ¿no? Que la responsabilidad social, fundamentalmente, luego se ha vuelto algo bastante más complejo, se repartía en 3 grandes ejes. Uno, el de la sostenibilidad medioambiental, otro, el de la transparencia dentro de la organización interna, y otro, en el compromiso con el ambiente, con el entorno. Y esa es una cuestión en la que Clara Arpa es absolutamente sobresaliente. Tiene matriculador, es miembro del Comité Ejecutivo de COE, de la Fundación del Hidrógeno, de COEPLAN, del Consejo Asesor de ATADES, de ARAME, la Asociación de Mujeres Empresarias de Aragón, de ADEA, de Mujeres Influyentes de Aragón, experta en gestión de la responsabilidad social, de cooperación internacional y de relaciones laborales. Tiene galardones empresariales, incluso al mérito militar, pero además es que trabaja en su empresa porque tienen que comer en su empresa y tiene que comer ella. Es consejera delegada de la compañía familiar Arpa, equipos móviles de campaña. Es una de estas compañías que denominamos líder dentro de su sector de actividad y de hecho es uno de los líderes mundiales en los equipos de campaña, en situaciones de conflicto, en campamentos de refugiados. Cuando hay que montar el hospital de IFEMA, por ejemplo, pues ahí están los de ARPA, y también ha conseguido crear ARPA Chance, transición hacia la sostenibilidad con tecnología solar híbrida y sistemas de tratamiento de agua. Y con ella va a estar pues David Lafuente,
Le podéis dar un aplauso a Clara, pero esperas que presento al siguiente, Clara. Y va a estar David Lafuente, por favor, acompáñeme. David Lafuente, claro, es de Barbastro y con eso ya tendríamos que acabar la presentación, eso ya es muy importante, ¿no? Es de Barbastro y además es el presidente de la nueva peña de la Sociedad Deportiva Huesca en Madrid, que ser de Barbastro y ser del Huesca también tiene su mérito, ¿no? Tiene su cosa, y es el presidente de las peñas de la... Lo siento, Clara, que tú eres de Zaragoza, pero bueno, es que ahora toca el fútbol así, ¿no? Es muy joven, pero su trayectoria es intensa, es imposible. Afortunadamente hoy hemos tenido unos ponentes cuyos currículos son tan brutales que cuesta mucho reducirlos, ¿no? Actualmente es subdirector general de Cooperación Interior y Exterior del Instituto de la Juventud, después de haber ofrecido sus servicios con distintos gobiernos en 3 ministerios distintos, la Secretaría de Estado de Igualdad, Servicios Sociales, cualquiera de las nomenclaturas que ustedes prefieran. En la base de su carrera administrativa está la jefatura del área de Economía Social y de la responsabilidad social en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, que completó con másteres en París y Bélgica. Es autor de 9 necesarios debates sobre la RSC y ha recorrido trabajando muchas organizaciones importantes, la Liga de Fútbol Profesional, la Fundación César Carlos y gabinetes políticos y de relaciones públicas. Por tanto, es un orgullo de barbastrense. ¿Ves, Clara? No sé si te has fijado, en Barbastro no hace falta pedir aplausos, los dan, son muy de aplaudir. Muy bien, Clara. Bueno, cuéntanos, empiezas interviniendo tú y luego estableceremos un diálogo entre los tres, si te parece, antes de la comida. Lo de las 6 de la tarde era broma, como diría el anterior presidente de gobierno, o no. Entonces, cuéntanos, aquí estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, de responsabilidad social, y creo que hay que matizar la relación entre ellos, y tú como presidenta de la red española nos explicarás cuál es la importancia, no solo para una empresa como la tuya, sino para pequeñas empresas, de establecer hábitos, no solo pensamientos, no solo reflexiones, hábitos, acciones en torno a la responsabilidad social. A ver si soy capaz de explicar el concepto, ¿no? El concepto realmente de desarrollo sostenible viene porque Kofi Annan y lo que es Naciones Unidas ya hace años que vienen hablando a raíz de la globalización y la última revolución industrial, vienen hablando de la capacidad que tenemos esta generación de desarrollarnos, consumir, producir y gestionarnos, teniendo en cuenta los recursos que necesitamos. Los recursos son finitos. Y resulta que, claro, nuestro desarrollo, tal como lo tenemos hecho y concebido, en este momento estamos consumiendo de media 2 planetas y medio. Eso quiere decir que a nuestras futuras generaciones no les estamos garantizando que ellos se puedan desarrollar. Esto, más o menos a grandes rasgos, es lo que es el desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de producir, consumir y gobernarnos de forma que seamos capaces de ser eficientes en los recursos y no consumir 2 planetas y medio como estamos haciendo, y como sigamos así nos vamos a los 3, sino que tengamos que cuenta que solo tenemos un planeta. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también que somos en este momento casi 8.000 millones de personas y que hace 70 años éramos 2.600 millones y que dentro de poco seremos casi 10.000, tenemos que empezar a cambiar para que el desarrollo de esta nuestra sociedad realmente sea sostenible. Para eso tenemos que acostumbrarnos a pensar de otra forma. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es importante que las empresas nos pongamos a ello? Es importante que las empresas nos pongamos a ello porque, para empezar, la pequeña y mediana empresa es el 99,9% de las empresas a nivel mundial. En Europa debe haber unos 23 millones de empresas y en España hay unos 3.100.000 o 3.200.000 empresas. Ya veremos después
de la crisis como acabamos. El caso es que la pequeña y la mediana empresa, en este caso, dan trabajo alrededor del 70% de la población. Y además el 65% de ese 70% es trabajo fijo. Esto quiere decir que la pequeña y mediana empresa es el colectivo más grande del mundo. Si nosotros somos capaces de influenciar en nuestras plantillas, de ser el motor del cambio, de que realmente podamos divulgar y formar y concienciar a nuestros miembros y todos nuestros grupos con los que nos relacionamos, que son los grupos de interés, llamados grupos de interés, seremos capaces de hacer una transformación y hacerla muchísimo antes. Por eso es tan importante que el desarrollo sostenible cale en la pequeña y mediana empresa sobre todo. David, hay una cuestión, Clara ha contextualizado la globalidad, pero tú estás en un ecosistema que es el de la administración. Afortunadamente tú sales mucho al mundo y todo esto es muchísima relación con las empresas. De hecho, en tu libro tienes a muchísimas personas expertas que han pisado, como Clara, han pisado el mundo de la empresa. ¿Cómo es esa relación y cómo se entiende desde la administración la necesidad de pisar el terreno para normativizar, para regular la responsabilidad social y para incidir en ese camino hacia la Agenda 2030? Bueno, en primer lugar, un placer, muy buenos días, tardes. Agradecer muy mucho al Ayuntamiento de Barbastro, al alcalde, a la concejal de Desarrollo, la invitación a esta jornada y además compartir esta jornada, ¿no?, contigo, Javier, y luego con tantos compañeros como Clara Arpa, que es también compañera del Comité Científico del Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Antes han hablado Nita y Antonio Javierre, que son también miembros de ese comité, y por la tarde viene Víctor Viñuales, que también es compañero de ese comité, ¿no?, con lo cual ese comité yo creo que es un motivo de orgullo y que muestra una vez más, como decíamos antes con el sello RSA, esa capacidad y esa voluntad de liderazgo de Aragón, de nuestra comunidad autónoma, por estar siempre implicada en temas de responsabilidad social y de compromiso que va mucho más allá del crecimiento económico, ¿no? Como digo, entonces, un placer estar aquí. Y yendo a la pregunta, fijaros, en la base de la responsabilidad social, ahora justo voy a escribir este fin de semana un artículo sobre esto, está el diálogo con los grupos de interés. Es decir, es imposible hacer políticas públicas eficaces sin mantener ese diálogo con las empresas, con la patronal, con los sindicatos y luego con los grupos de interés que bien conoces, ¿no? Y que bien conocen la cosa, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Al final, como funcionario, estamos muchas veces entre cuatro paredes y te toca regular una cosa y estás un poco esperando un poco la inspiración divina, ¿no? Sobre todo si no tienes ese diálogo que es fundamental y que está en la base de cualquier política de responsabilidad social. Decimos, ¿no?, y se dice en la Biblia, ¿no?, tenemos dos ojos, tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Pues precisamente por eso, ¿no?, para escuchar el doble de lo que finalmente podemos escribir o podemos pronunciar. Yo creo que esa es la base para hacer una política de responsabilidad social que sea efectiva y es la base para tener regulaciones normativas que sean consecuentes y sobre todo que no se queden en una mera regulación, sino que sean regulaciones que solucionen los problemas de nuestra sociedad, de nuestras empresas, de todos nosotros, ¿no? Sin ese diálogo es completamente imposible y probablemente esa relación con el tercer sector, yo soy un firme defensor de ello, sin esa relación con el tercer sector y ese diálogo sería completamente imposible. Hay una... Por cierto, de lo que decías de escuchar, que ahora cada vez se oye menos esta expresión, la escucha activa. A mí me gusta recordar que Oprah Winfrey, la principal estrella del último medio siglo en la televisión americana, dice que ella no se ha hecho rica hablando, que se ha hecho rica escuchando, porque escuchar es lo que te da las oportunidades suficientes para ser luego eficiente también en la comunicación. Clara, hay una cuestión también fundamental. Cuando se habla, estamos en un momento ahora muy crítico, del que probablemente
no salgamos, a pesar de los eslóganes gubernamentales de que saldremos más fuertes, yo creo que eso, francamente, a corto plazo es una utopía. Es una utopía pensar que podemos salir más fuertes. Quizás salgamos más cohesionados, más coherentes, mejor preparados. Todo el mundo dice, además es uno de los mantras, que las crisis están llenas de oportunidades, pero nadie queremos que llegue una crisis, con lo cual tampoco debe estar tan claro, ¿no? Esto es como una vez que le oía yo a Eloy Arenas decir que de los errores se aprende, pero lo que enriquecen son los éxitos, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Hay una cuestión muy importante. Cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando desde una perspectiva quizás un poco elevada. Y no nos damos cuenta de que en las crisis la generación más concienciada de que es necesario el consumo sostenible es la que tiene menos recursos. Con lo cual esto no significa una garantía para las empresas que se apliquen en responsabilidad social de que vayan a recibir una correspondencia, vayan a recibir un retorno de los consumidores, porque los consumidores jóvenes con 1.000 euros difícilmente pueden consumir determinados productos frente a otros que quizá con marcas blancas o con mano de obra en países del tercer mundo tienen la oportunidad de escalar los precios hacia abajo. ¿En manos del consumo responsable está el futuro de la responsabilidad social? Total, esa es la llave. La llave es el consumo responsable. Realmente cada uno de nosotros siempre nos dicen que el consumidor es el que tiene la llave y nos lo tenemos que realmente creer. O sea, nosotros nos tenemos que concienciar y es lo que llevaría a que las empresas hicieran el cambio antes. Tanto el consumidor privado como la administración, que también tiene mucho poder de decisión y mucho poder de inversión. Pero realmente hay que llevar la sensibilización a los jóvenes. A los jóvenes, a los niños y niñas, pero a los jóvenes que en este momento son los que deberían de estar pensando en consumir de una forma, por decirlo, con sentido común. Y hay veces que la juventud, en ese sentido, muchas veces, por un lado, lleva la bandera de la sostenibilidad, pero hay veces que tienen conductas totalmente contrarias. Pero efectivamente hay que sensibilizar a los individuos, a los ciudadanos, a que el consumo tiene que ser responsable. O sea, tenemos que ver, tenemos que mirar las etiquetas, tenemos que ver... Yo, por ejemplo, hay veces que veo que los elementos, o sea, no sé, un pantalón a lo mejor te cuesta 12 euros. Y dices, pero ¿cómo puede costar un pantalón 12 euros? Entonces hay que más que nada implantar el sentido común, yo creo, y ser un poco críticos y conscientes de que nuestros actos nos han llevado y nuestra forma de consumir a pensar que los recursos son ilimitados. Esa es la llave. O sea, pensar que los recursos no son ilimitados, que en este momento estamos, me reitero en lo que he dicho antes, consumiendo como si tuviéramos 2 planetas y medio y que no los hay. Entonces, aunque es preferible, en vez de tener 3 pantalones, tener 1, pero que esa compra que hayas hecho, la hayas comprado, la hayas hecho de una forma mucho más responsable. Porque hemos de decir que somos, de momento, la sociedad del consumismo. Aquí tenemos al responsable de cooperación interior y exterior del Instituto de la Juventud. Entonces, ahora hablamos de que la juventud es un tipo de consumidor individualista, pero muy bien informado, tiene conciencia ecológica, pero tiene poca accesibilidad a determinados artículos, es muy viajero y se adapta. ¿Cómo ves tú la perspectiva del joven? ¿Hay algún temor de que los jóvenes se cansen de ser consumidores responsables, quizás por ese egoísmo que es bastante razonable, ¿no? Es que probablemente sea la primera generación en la historia del último siglo que sin mediar guerras va a tener menos poder adquisitivo que sus padres?
Yo es que tengo un problema, ¿no? Un problema o una virtud, no sé cómo decirlo, ¿no? Que yo creo que me han inculcado un poco mis padres, tanto mi padre como mi madre en casa, ¿no? Y es que soy muy optimista, ¿no? Yo creo que soy optimista y creo que para cambiar las cosas, para cambiar el mundo, aunque sea en nuestra pequeña parcela de influencia, yo creo que ese optimismo es fundamental, ¿no? Y yo creo, yo miro a la juventud con mucho optimismo, ¿no? Yo creo que la juventud, hablando de lo que comentabas, del consumo responsable, va a tener un papel fundamental en el futuro. Es decir, vivimos en un mundo globalizado, cada vez hay más información. Ojo, hay que tener cuidado con todo lo que son fake news y demás, ¿no? Las noticias falsas, perdón, no me gusta utilizar anglicismos. Pero yo creo que gracias a esa información, gracias a esas oportunidades que nos ofrece la sociedad de la información, yo creo que estamos teniendo un consumidor que va a ser cada vez más responsable. Fijaros, yo me acuerdo de pequeño, muchos los de aquí de Barbastro lo recordaréis, antes en Barbastro, cuando yo era pequeño, no había COPE en Barbastro, solamente escuchábamos la cadena SER, ¿no? Entonces escuchábamos a Gabilondo y aquí a Pepe Sánchez, que siempre ha estado ahí en esos micrófonos, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño, siempre escuchaba la cadena SER y me acuerdo que hace no mucho, ¿no? Había un anuncio en la cadena SER que se repetía 1000 veces. O sea, esa idea de escuchar la SER por la mañana a primera hora, luego a lo mejor ya vas cambiando entre emisoras, me gusta cambiar por escuchar distintos mensajes, soy muy de radio. Pero hubo un momento en el cual por la mañana en la cadena SER había un anuncio que decía no sé qué seguro de coche elegir, si el de logotipo bonito o el que me recomienda mi cuñado, ¿no? Yo creo sinceramente que, y las empresas tienen que ser muy conscientes de eso, ¿no? Que el consumidor responsable, yo a lo que aspiro es a que dentro de muy poco este consumidor, sea joven, tenga más edad, va a decir, ya sé qué seguro de coche voy a elegir. Tenemos información y voy a elegir este seguro de coche porque sé que es una empresa que a igualdad de condiciones o una situación presupuestaria que tiene poca diferencia, sé que es una empresa que apuesta por un futuro sostenible, que apuesta por un compromiso medioambiental, que es transparente, que integra a las personas con discapacidad, que en su idea fundamental respeta los valores fundamentales de la igualdad. Entonces yo creo que afortunadamente cada vez tenemos más información, hay que tener cuidado con las noticias falsas, pero yo sí que soy un optimista, digamos, antropológico, ¿no? Y en este sentido yo creo que sí que vamos a tener un consumo muy responsable y que ahí, como decía Clara, está el futuro de la responsabilidad social, ¿no? El futuro de esas empresas que apuesten por la responsabilidad social, por la Agenda 2030, por el compromiso con el planeta, ¿no? Porque cada vez hay más información y yo sí que quiero pensar que gracias a esa información tenemos, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo va a ser el futuro, ¿no? ¿Cuál es? Claro, aquí hemos empezado hablando esta mañana, ¿no? Responsabilidad social. Claro, al final responsabilidad social es un modelo de negocio, ¿no? Es pensar que nuestras empresas necesitan ese crecimiento económico que comentábamos con Antonio Javierre, que comentabas tú también, Javier. Una empresa necesita un crecimiento económico, si no hay crecimiento económico estamos acabados, ¿no? Pero es que no solamente es el crecimiento económico, es que la responsabilidad social y la apuesta por la responsabilidad social y la Agenda 2030, que al final es una herramienta más de esa responsabilidad social, una herramienta que hoy en día es el hilo conductor de lo que es la responsabilidad social, es que si una empresa quiere ser sostenible, si una empresa quiere estar aquí dentro de 1, de 2 o de 3 años, o apuesta por la responsabilidad social o veremos si esa empresa sobrevive, ¿no? Precisamente por el consumo responsable y sobre todo porque estas empresas que apuestan por la responsabilidad social tienen muy claro que su acción no solamente tiene que ser el crecimiento económico, sino que además tiene que ser la reducción de las desigualdades. Y o tenemos todos muy claros, aquí ahora viene mi vena politológica, ¿no?, que en la sociedad necesitamos reducir estas desigualdades o si no nuestros modelos democráticos, nuestra economía de mercado, nos guste más o menos, verdaderamente está en riesgo, ¿no? Entonces, o tenemos esas empresas que apuestan por la responsabilidad social, que apuestan por la reducción de la desigualdad y por la integración de todos, o si no, nuestros modelos que conocemos habitualmente pueden estar en riesgo. Claro, serían insostenibles. Clara, una cuestión. Antes hemos estado hablando en el debate previo con 4 empresas con políticas responsables. Hablábamos del sello RSA. Se deduce que sello quizás no hubiera debido ser la palabra. Y uno de los mayores daños que hace al movimiento de responsabilidad social posiblemente sea la tentación cosmética.
en lugar de la tentación ética. Esto es como la evangelización, ¿no? Por cada apóstol malo se multiplica exponencialmente los perjuicios, los daños. Por cada apóstol bueno, desgraciadamente, apenas se duplica. ¿Hay alguna forma de que se pudiera penalizar, más allá de los consumidores, las prácticas, los ejercicios cosméticos de la RSC? Bueno, yo ante todo... Empieza a meter sanciones. Yo ante todo haría una distinción importante entre lo que son empresas y lo que podríamos llamar corporaciones. Las corporaciones, que son unas grandes empresas, donde realmente surge la responsabilidad social corporativa en una necesidad de demostrar que están haciendo las cosas bien. Y muchas veces se pone en duda si realmente están haciendo las cosas bien o es un lavado de imagen. Entonces hay como una vertiente, ¿no? Que lo de la RSC siempre lo han visto como más bien como un lavado de imagen. Ahora bien, la mayoría de las empresas, cuando empiezan a desarrollar, sobre todo las que no son corporaciones, una memoria de sostenibilidad, nosotros tenemos la experiencia en el Pacto Mundial que cuando empiezan a desarrollar su memoria de sostenibilidad se llevan una alegría, porque resulta que, aunque ellos no lo saben, estas empresas no lo saben, son muchísimo más responsables y hacen muchísimas más cosas de las que realmente piensan que están haciendo. Entonces, esto les da como un chute de positivismo, ¿no? Y joder, pues yo que pensaba que esto era solo para las grandes empresas, pues yo veo que esto también resulta que es para las nuestras. Ahora bien, todos estos temas de la RSC, de las memorias de sostenibilidad, la verdad es que desde el Pacto Mundial se pretende que sean de una forma realmente que sea un pacto, un compromiso. O sea, no sirve de nada por mucho que pongas certificados, por mucho que pongas reconocimientos, por mucho que pongas sellos, si realmente no deja de ser más que postureo, ¿no? Ahora está de moda hacerse la RSA y entonces, mira, pongo a alguien en mi empresa que haga los papeles y resulta que lo tengo. Realmente es muy difícil, como tú decías, Javier, yo creo que penalizar porque es muy difícil realmente, pero yo creo que poco a poco se va viendo aquellas empresas que realmente cumplen, que son la mayoría, y se van poniendo de evidencia aquellas empresas que realmente lo único que hacen es de alguna forma intentar lavar la cara. Y yo creo que el consumidor en este caso, cuando adquiera un poquito más de conocimiento y esté más sensibilizado, ellos mismos pondrán en evidencia a estas empresas. Y será el mayor favor que puedan hacer, porque realmente penalizarles de otra forma va a ser complicado. David, hay una cuestión. Las lecciones nos entran muchas veces por los ojos y por los ejemplos. Hay muchas grandes corporaciones que nos hemos enterado de sus prácticas porque lo del clima es bonito. Es bonito, ¿no? Lucir, no, yo cuido mucho el clima, disocio los residuos, utilizo determinados motores. Bien, eso es bonito. La parte de compromiso con el entorno se soluciona a veces. Y es, bueno, yo le voy a regalar un equipo de camisetas a los de Estadilla, alguien de Barbastro dice para que se vea universalidad, ¿no? Pero también voy a mandar un juego de camisetas a Senegal, para que se vea globalidad, cosmopolitismo, ¿no? Pero luego hay muchos casos, muchos ejemplos que son profundamente negativos. Y conocemos, por ejemplo, los casos de los balones del Mundial
que se fabrican en Afganistán y Pakistán, entonces unos balones que la marca X nos vende por 80 euros, resulta que les sale de coste €1,50 porque lo están haciendo niños de 10 años. O se desploma una fábrica de textil y nos enteramos que están fabricando para un gigante del textil español. ¿Cuánto daño hacen ese tipo de ejemplos a la RSC de Antonio Javier, de Gráficas Editores o de Sanca, Grupo Sanca, Novapet, Brillen? Pues hacen mucho daño, ¿no? Hacen mucho daño, pero también, vuelvo a ser optimista, y yo creo que cada vez existen unos mayores controles y unas mayores garantías. Un poco también con lo que decía antes Clara, ¿no? Y con el tema del consumidor. Tú puedes encontrar una ropa que tú vas al establecimiento y dices, esto ha sido una ganga. Pero cuando una cosa ya te cuesta €1 o menos, según qué tipo de producto, ¿no? Hay que ponerlo evidentemente en contexto, ¿no? Pero cuando una cosa te cuesta extremadamente baja, hace tiempo, tú como consumidor, y te estoy hablando de hace 5 años, te sentías orgulloso de decir, he comprado esto a un precio irrisorio. Ahora yo creo que el consumidor cada vez nos lo pensamos más y decimos, si es tan irrisorio, aquí hay algo que falla en esta cadena de suministro, ¿no? Aquí hay alguien que no se está comiendo la parte de su queso, al menos para poder seguir adelante y para seguir adelante en sus familias y demás. Evidentemente, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y al final, todo lo que es una gran compañía vive de la subcontratación, de una empresa que ha subcontratado a otra persona que ha subcontratado a una persona que al final está cosiendo en su casa. Antes había un descontrol absoluto, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el año 2016 tuve la oportunidad de participar como representante del Gobierno de España en un concepto muy bueno de la Organización Internacional del Trabajo, que es el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. Fue una línea de debate y que precisamente lo que venía a aportar es esto, ¿no? Es decir, vale, la empresa matriz que está en España, aquí estamos respetando los derechos laborales. Claro, ¿cómo no vamos a respetar los derechos laborales? Pero si al final esto está subcontratado en una subcontratación de tal, pongamos por caso, no quiero poner ningún país, ¿no? En un país asiático X, donde no se están, o que son de dudosos respetos a lo mejor determinados derechos laborales, ¿quién se encarga de garantizar el respeto de esos derechos laborales? Claro, la Inspección de Trabajo de España no puede irse, no puede desplazarse a esos países. Y en no pocas ocasiones, y esto Clara también seguro que lo conocerá bien, las inspecciones de trabajo en esos países no son del todo rigurosas precisamente para atraer capital extranjero. O sea, esto que digo es una obviedad, pero yo creo que no se nos escapa a nadie, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde organismos como la OIT en este caso han dicho, bueno, vamos a establecer unas reglas de conducta propias. Vamos a decir que los derechos laborales responderá a lo mejor también la matriz de España en cierto modo o colaborará con el gobierno de los países donde se implanten para precisamente garantizar la calidad de esos productos y sobre todo el respeto al final, que eso yo siempre digo que está en el basamento de toda la responsabilidad social, está el respeto de los derechos humanos y de los derechos laborales y que estos sean respetados, ¿no? Entonces, hace mucho daño el no respeto, pero vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a ser optimista y yo creo que cada vez vamos avanzando más, ¿no? Sobre todo, si os acordáis, los que aquí estáis, hubo en su momento a finales de la primera década del año 2000, hubo un problema en el Rana Plaza, que era en Bangladesh, que fue una fábrica donde había varias empresas multinacionales de todo el mundo. Fijaros, ejercicio de responsabilidad de España. En ese gran edificio donde hubo centenares de muertos. 360, sí. Efectivamente. Ahí participaban muchas empresas, ¿vale? Era el mundo textil, participaban muchas empresas. Entre ellas había 4 empresas españolas. Las empresas españolas, lo cual yo creo que dice mucho, confesaron que estaban ahí. Hay otras empresas textiles de todo el mundo que se callaron totalmente. Pero fue a raíz de ahí, ¿no? Lo que decías, ¿no? Al principio, que ahí también difiere un poquito contigo, Javier, dices, las crisis nos generan oportunidades. En este caso fue la oportunidad, porque eso fue lo que hizo decir, aquí tiene que pasar algo, hay que dar algunas garantías, ¿no? Y a partir de ahí, todo el sistema de Naciones Unidas y la OIT dijeron,
pues vamos a garantizar estos derechos en las subcontrataciones, ¿no? Y dijeron, vamos a hacer algo bonito. Ahí aparece este texto y probablemente acabe en un convenio, precisamente para que esto no vuelva a ocurrir y que las condiciones laborales de todo trabajador, esté en España, esté en Bangladesh, en la India, en la China, en Japón, en Perú, en Lima, donde esté, que verdaderamente se respeten, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí fue un ejemplo de cómo esta situación de caos absoluto y de condena mundial, al final ha generado oportunidades para decir, vamos a seguir avanzando en retos, ¿no? Al final la Agenda 2030, que Clara es una firme defensora de ella, pues al final es un poco lo mismo, ¿no? Nos damos cuenta de que a estos ritmos de consumo se acaba el mundo. Y Naciones Unidas dice, o hacemos una agenda común y compartida, que además es importantísimo lo que decía también Clara, donde no solamente son importantes los países, también hay que incorporar a las empresas. Las empresas tienen que decidir ese futuro. Antonio Javierre también lo decía antes, ese ODS 17 de alianzas público-privadas. Es que nos damos cuenta que para los grandes desafíos del mundo, o hay esas grandes alianzas entre empresas, administración y tercer sector, o no vamos a dar respuesta a estos desafíos. Lo que ocurre, vosotros creéis, Clara, además, tú eres de la red española, la presidenta de la red española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. ¿Creéis que en esa nueva gobernanza mundial, hipotética gobernanza mundial, hay que refundar a Naciones Unidas? Esto ha sido un lapsus, lo juro, Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Mundial de la Salud, poniendo, por ejemplo, de director general alguien cuyo apellido sea pronunciable también, ¿no? En vez del tailandés. Hay que reinventarlos porque quizás a las organizaciones mundiales en estos momentos no estén dotados ni de poder ni de la autoridad que da la legitimidad. No sé, es una sensación, yo creo, esta sí que es una sensación bastante universal. Bueno, esta pregunta es un poco polémica porque mucha gente, y yo incluida, cuando achacamos a Naciones Unidas siempre que es una organización demasiado grande, demasiado lenta, poco eficiente, y es verdad, a mí cuando me invitaron a Antonio Guterres, me invitó a participar de la Junta del Global Compact, pues la verdad es que pensé que, bueno, que era todo un orgullo, pero que no se sabía si iba a servir de mucho. Porque claro, Naciones Unidas igual a eficiencia como que no es, ¿vale? Lo que pasa es que una vez que estás dentro, te das cuenta de lo difícil que es todo. ¿Por qué? Primero, y esto que voy a decir es, a veces levantan polla, pero es así. Uno de los problemas que tenemos, sobre todo en los países de Occidente y en los países desarrollados y en los que no lo son todavía más, son la ineficiencia de las administraciones públicas en general. Tenemos una ineficiencia del sistema de la administración brutal. Pues esto ahora, si somos poco eficientes en la administración aquí, eso trasladado a una organización donde hay culturas de todo el mundo, países de todo el mundo, formas de pensar de todo el mundo, creencias de todo el mundo, y además intenta que se hagan las cosas por consenso. Claro, es complicadísimo. Yo la verdad es que he de decir que, y me sorprendo de la paciencia que tienen todos, porque se reúnen una y otra vez hasta que lo consiguen. Tendríamos que empezar por nuestras propias casas. Realmente nos hace falta una limpia y un protagonismo de la administración pública totalmente distinto. Necesitamos empoderar al funcionario público para que realmente se dé cuenta que tiene el poder de estar al servicio del ciudadano. Y digo el poder porque gestiona una cantidad de recursos brutal, que además nos organizan a todos. Entonces, si consiguiéramos de alguna forma que esto fuera como una corriente, estamos hablando de que tenemos que cambiarlo todo, pero es que la forma de consumir, de producir y de administrarnos, porque realmente nuestras administraciones son muy, muy poco eficientes. Entonces, yo empezaría primero por mí, por lo que es mi casa,
¿vale? Para gestionarme de otra forma. Y yo creo que entonces, si consiguiéramos que esto fuera una corriente, porque, mira, la agenda tiene en el objetivo 16 una meta que es la eficiencia de las administraciones y la rendición de cuentas. Y nosotros no estamos acostumbrados a que nos rindan cuentas y a que realmente den constancia de cómo realizan el trabajo que se les ha encomendado. Hemos de conseguir que dentro de la corriente del desarrollo sostenible, lo que son los temas administrativos también sean uno de los elementos que hay que renovar. Entonces, en tanto en cuanto consigamos que la corriente también llegue a las administraciones, conseguiremos que el sistema de Naciones Unidas funcione mejor. Aquí introduces un elemento muy interesante y claro, David, como está en la administración, pero conoce mucho el mundo de la empresa. Me has dado mucha caña, Sí, claro. Es socialmente responsable, es socialmente responsable e incluso sostenible este desequilibrio en el que las administraciones cada vez engordan más y las empresas empequeñecen sus estructuras por necesidades del mercado. Bueno, ahí, en primer lugar, ¿no? A ver, salvo el INJUVE, vamos a dejar el INJUVE para que no se entere. Vale. A ver, hay un problema, ¿no? Yo creo que al final, es verdad que yo creo que esto tampoco se nos escapa a nadie, que la administración pública es un sistema que, bueno, pues que ya tiene sus décadas de existencia. Nace, como sabemos, pues desde los chinos mandarines en su momento, que tenían esa vocación. Y sí que es verdad que a lo mejor lo que falta es un poquito de modernizar esta administración pública, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en ese sentido con Clara, ¿no? Sí que es verdad que yo tengo que decir, en favor de los empleados públicos, y yo de hecho pues soy uno de ellos, que hay un gran número de empleados públicos que hacen un trabajo ímprobo por la ciudadanía y con vocación total de servicio público. Es decir, yo soy de los funcionarios que en no pocas ocasiones llego tarde a cenar a casa y a veces ni llego, y como yo, es que hay muchos más, ¿no? O sea, yo creo que al final cuando uno se hace empleado público, cuando uno entra en la administración, yo creo que tienes esa vocación de servicio, ¿no? La gente me dice, tú David, ¿por qué te hiciste empleado público? Y yo digo, bueno, pues porque si estaba en una empresa privada, pensaba, si me quedo aquí hasta las 12 de la noche, vale, me pagarán las horas extra, pero quien está ganando sobre todo es el propietario, que a lo mejor ni lo conozco. Pero si eres empleado público, si trabajas en la administración, tienes esa idea que yo digo romántica, de decir, aquí estaré hasta las 12 de la noche, ojo, no me van a pagar las horas extra, no me las van a pagar, pero sí que es verdad que tiene esa idea romántica de decir, va a ser al final la sociedad en su conjunto la que se va a beneficiar. Evidentemente hay que cambiar estructuras, porque las estructuras, lo hemos dicho, vivimos en el mundo de la globalización, la comunicación es instantánea, y ahí falta un poco ese proceso de adaptación, ¿no? Hay una parte de la administración que todavía es un poquito casposa. Y luego es verdad que en cuanto a servidores públicos, a empleados, a funcionarios, justo lo que nos sucede es lo contrario. Es decir, la administración pública podemos tener la sensación que se amplía, pero yo al menos lo que yo veo, que es la AGE, la Administración General del Estado, cada vez hay menos trabajadores y cada vez que hay una jubilación cuesta más y más encontrar a alguien, ¿no? De hecho, yo he tenido la suerte de llegar, vale, a un nivel muy alto de la administración muy pronto. Y yo no sé si es tanto mérito mío como el hecho de que es que verdaderamente hay gente que se jubila y que no hay una tasa de reemplazo o de reposición dentro de la administración, ¿no? Entonces, hay que ser crítico. En el sistema de Naciones Unidas, pues como dice Clara, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo, pero no podemos olvidar efectivamente del gran trabajo colosal de intentar meter y armonizar distintos principios, distintos planteamientos, distintas culturas. Es decir, el trabajo es importante. Y ya solamente una última matización con esto, ¿no? Yo creo que corremos el riesgo también a veces cuando criticamos a lo mejor una organización como Naciones Unidas que tiene sus deficiencias y decir, bueno, es que es prescindible. Ojo, no. Prescindible no es. Habrá, como decimos con Clara, ¿no? Habrá que reformarla, habrá que hacer retoques, habrá que pasar al taller, ¿no? Pero es importante también que no vayamos al negacionismo, ¿no? Es que aquí hay un montón de gente que está trabajando. Pues bueno, a lo mejor con la Agenda 2030 nos falta darle un impulso más,
pero si no estuviera Naciones Unidas y no hubiera planteado el debate, no estaríamos hablando de esto, probablemente, ¿no? Entonces hay muchas discrepancias, pero afortunadamente, ya que estamos en Barbastro, gracias a Dios, pues tenemos, que es una de las poblaciones, yo creo que del mundo con más número de beatificaciones y santos en relación con número de habitantes. Incluso en Venus hay menos. Nos tocará aquí, algunos de nosotros igual nos toca el día de mañana, pero yo creo que es verdad, ¿no? Que gracias a Dios al final hay estas estructuras que dicen, bueno, plantean el debate y ponen el debate sobre la mesa, que tenemos que hacer muchos reajustes, pero es que la nada es peor. Juan Carlos Monedero, cuando saqué el libro que dijiste, ¿no? 9 necesarios debates sobre la responsabilidad social, me invitó a su programa En la Frontera, que es un programa televisivo que tiene muchos seguidores, ¿no? Y me llevó a ese programa precisamente para hablar de responsabilidad social. Y un poco lo que me decía es lo mismo, ¿no? Que este debate os lo encontraréis muchos vosotros aquí los empresarios, ¿no? Él decía, no, es que la responsabilidad social es un blanqueamiento, es que la responsabilidad social es el modelo pernicioso del capitalismo, tal. Claro, yo hubo un momento en la entrevista que le dije, Juan Carlos, digo, es que a lo mejor la pregunta es otra. Nos guste o no nos guste, estamos en un modelo de economía capitalista. Nos guste o no nos guste, estamos en un modelo de economía de mercado. La pregunta sería, sin responsabilidad social, es decir, sin Naciones Unidas, ¿nuestra sociedad sería mejor o peor? ¿Nuestro modelo de economía de mercado sería mejor o peor? Y para mí la respuesta es clara. Sin Naciones Unidas, la gobernanza mundial sería mucho peor, y sin responsabilidad social, el modelo de economía de mercado sería también mucho peor. Dicho sea sin acritud, igual en consumo responsable no debieras haber ido a ese programa, pero dicho sea sin acritud. Hay una cuestión, lo que ocurre que es verdad que con las administraciones, Clara y David, se nos ha quedado, ya que hablabas del romanticismo, más la idea romántica del gran romántico que ha sido Mariano José de Larra y su Vuelva usted mañana. Hay una cuestión, Clara, ahora estaba con hacha, pero yo me voy a someter a las palabras de un predecesor tuyo, Juan de la Mota Gómez Acebo, en el cargo de presidente de la Red Española. En la crisis del 2008, no sé si fue 2009, 2010, yo le hacía una pregunta que era dolorosa. ¿Qué es lo que debe hacer una empresa? Porque ahora estamos en tiempos COVID, nos gusta mucho decir COVID, ¿cómo mola lo de COVID? El coronavirus ya, COVID. Estamos en tiempos COVID donde va a haber mucho dolor y va a haber muchas empresas que van a tener que tomar decisiones tremendamente complejas. Yo le preguntaba, entonces era un tiempo también de mucha destrucción de empleo, y le preguntaba qué es lo que tiene que hacer una empresa socialmente responsable cuando tiene una dificultad de insostenibilidad económica. Y él me respondió que lo más responsable para que no avance la gangrena es cortar el brazo. ¿Tú qué opinas? A ver. Porque en tiempos bonitos... Una pues pregunta bonito. de un amigo, Clara, Javier es un amigo. Es una pregunta amiga, sí, sí. Bueno, yo creo que lo más importante que tiene una empresa es su capital humano. Entonces yo creo que a la plantilla hay que cuidarla eficientemente y que cuidarla. Realmente cuando tienes que cortar el brazo, pues deberías de cortar aquel brazo que esté o que se quede mejor respaldado. Que vaya a ser, por decirlo de alguna forma, el que tenga, bueno, pues más, pues el que esté mejor cubierto, ¿vale? Para luego, pues, salir adelante, el que esté mejor formado, el que, en fin, si tienes que elegir qué brazo cortar, pues aquel que presientas o que, porque nunca tienes una bola, ¿no?, para saber lo que va a ser el futuro, pero desde luego aquel que esté más protegido, socialmente hablando. Yo por lo menos es lo que... Con el que puedes soltar un mamporro, ese no hay que cortarlo. Hay que cortarlo el que se te ha quedado un poquito feble, Bueno, pues ¿no? intentas proteger a los más vulnerables, ¿no? O sea, si es una empresa socialmente responsable, aunque claro, tú tienes que hacer que la sostenibilidad sea eficiente también, ¿no? Oye, sí.
David, una cuestión, por cierto, si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano y si le veo bien y si no, pues ya hablaremos más tarde. No, en serio, si alguien quiere hacer una pregunta, estaremos encantados. Por las características de los primeros grandes adalides de la responsabilidad social, en Huesca recuerdo, tú, Clara, seguramente no conocerías a José Villamayor, supongo, ni tú tampoco, porque sois demasiado jóvenes. Pero me suena de referencias. De referencias, sí. José Villamayor, Antonio Javierre, han sido los dos grandes adalides de Aragón, ¿no? Y tienen una manera de expresarse un tanto clerical, no nos engañemos, ¿eh? Ellos a veces ofrecen sermones con una capacidad de convicción casi similar a la del obispo de Barbastro, que por cierto es el mejor obispo de España, sin lugar a dudas, ¿no? Seguirá siendo bien recibido aquí. Obispo de Barbastro, Guillón Monzón, ya lo siento, pero es de los dos sitios, ¿no? Entonces, hay una cuestión que es muy importante. La responsabilidad social, David, no es una cuestión clerical, ni de altruismo, ni de conmiseración, ni de caridad, ni de gente buena, sino también hay un punto detrás, por un lado, de convicción y por otro lado, tiene que serlo de interés, ¿o no es así? Totalmente. A ver, la responsabilidad social, yo creo que hay un elemento básico y que nos tenemos que ir de aquí, ¿no? Con esa idea, yo creo, ¿no? La responsabilidad social es que no podemos olvidarnos que aparece también una apuesta por la responsabilidad social. Antes era más bien en el largo plazo, pero es que cada vez más en el medio y en el corto plazo aparecen nuestras cuentas de resultados. Es decir, apostar por la responsabilidad social viene apareciendo, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, a veces pues cuesta verlo, hay empresas que no lo acaban de ver, bueno, estos son unos fondos o son una serie de políticas y evidentemente lo que no podemos equivocarnos es pensar que la responsabilidad social es altruismo, ¿no? Ahora con todo el tema del COVID, de la COVID, ha aparecido mucho este debate, ¿no? Porque ha habido muchas empresas que han hecho muchas donaciones. Escribía un artículo precisamente con esto, ¿no? Y decía, bueno, el altruismo, el buenismo, como decimos, ¿no? Es positivo, ¿no? Es muy bueno. O sea, ojalá haya más Amancios Ortega, por poner un ejemplo y poner nombres y apellidos, que donen más, que den más donaciones, ¿no? Pero lo importante en responsabilidad social no es lo que tú haces con tus beneficios, sino cómo los has obtenido, efectivamente. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y es fundamental que pensar que una empresa ha conseguido sus beneficios respetando los derechos humanos, los derechos laborales, priorizando a su personal, como bien decía Clara, ¿no? Que dices, bueno, pongo al personal en el centro de mi modelo de empresa, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Por ejemplo, el grupo Inditex, lo que pasa es que justo el grupo Inditex, y antes en la mesa anterior lo habías comentado, ¿no? Hay muchas empresas que hacen políticas de responsabilidad social y apenas lo pregonan. Y el grupo de Inditex es un ejemplo de ello, ¿no? Aquí todos conocemos las donaciones de Amancio Ortega, que han sido criticadas en su momento, cosa que es completamente injusta, porque me parece que es estupendo que se hagan esas donaciones, pero lo que sí que es verdaderamente responsabilidad social, y esto no ha salido, es que el grupo Inditex, cuando se decreta la pandemia, dice, ninguno de mis trabajadores va a ser despedido. Y eso sí que es responsabilidad social, porque ahí sacrifican una parte de sus beneficios la empresa, precisamente para lograr esa estabilidad en el empleo. Mercadona, un segundo ejemplo, y ya me callo, ¿no? Pero es verdad, también es un ejemplo muy claro, ¿no? Los bancos de alimentos de Mercadona. Qué gran política de responsabilidad social del Mercadona que done no sé cuántos alimentos. Eso es muy loable, eso es genial. Pero es que más genial es aún que Mercadona, y ahí sí que entraríamos en una política de responsabilidad social, es que yo tengo muchos amigos que trabajan de dependientes y trabajan en Mercadona y están muy orgullosos de trabajar en Mercadona. ¿Por qué? Porque Mercadona les ofrece unas oportunidades de conciliación laboral, de permisos por paternidad y maternidad, flexibilidad laboral, etcétera, etcétera, que otras empresas de su sector no lo dan. Y eso al final, claro que afecta en la cuenta de resultados. ¿Cómo? Pues que si vas normalmente, jolín, parece que estoy aquí haciendo publicidad de Inditex y Mercadona, ¿no? Pero es verdad que vas a Mercadona y yo veo que los trabajadores tienen una alegría distinta a lo mejor en otros establecimientos. Pues yo creo que es que al final dices, jolín, qué bien que, fíjate, pues hoy voy a poder salir a las 4 para ir a buscar a mi niño o a mi niña y esto es porque estoy trabajando aquí. O sea, al final hay un buen rollo, permitidme esta
frase, esta palabra coloquial, ¿no? Hay un buen rollo dentro de la empresa, que eso hace que en el momento en el cual hay 2 personas o 3 esperando, se abra enseguida otra caja y que tengas una cara sonriente. Y claro que sí, porque eso hará que tú el día de mañana, cuando tengas que volver a un supermercado, pues si tienes un supermercado, la firma X o Y, pues probablemente vuelvas a ese supermercado, ¿no? Ahora tenemos los ojos expresivos, la cara sonriente difícilmente. Claro, estamos hablando, y ya que hablábamos de predicar y dar trigo, ¿cuáles son las líneas generales de responsabilidad social de ARPA, equipos móviles de campaña? Y me gustaría saber, esta pregunta además te la hago un poco intencionadamente por lo que explicaré luego. ¿Todo el mundo, todo el personal está absolutamente convencido de la importancia de estas prácticas? Te cuento, nosotros en el año 2015, yo llegué a la empresa, a dirigir la empresa en el año 2011. La empresa ya tenía 43 años de existencia y me encontré con una empresa muy consolidada del mundo del metal, prominentemente masculina, el 75% de la plantilla es con un producto como muy, muy hecho, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer para, bueno, pues para darle un giro y para realmente poder conseguir que la empresa siguiera por lo menos 25 o 30 años más en el tiempo? Yo tenía muy claro lo de la responsabilidad social corporativa y además también tengo claro lo que ha dicho David, por eso lo he intentado decir al unísono con él. No es qué haces con los beneficios, ni devolverle a la comunidad aquello que parece que le has quitado. Yo no le he quitado nada. Yo tengo una empresa que si realmente tengo una actitud responsable, pero porque me dirijo responsablemente, mi empresa ya es responsable de por sí. Pero bueno, eso hay que ponerlo siempre en valor. Decidí hacer una estrategia de responsabilidad social corporativa y en ese momento pues tuve la suerte que se publicaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible y a través del Pacto Mundial pues decidí alinearlo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos para realmente tener una estrategia de sostenibilidad? Bueno, lo primero que hicimos fue repasar todos nuestros procesos productivos y nuestros productos y ver cómo podíamos ser de alguna forma muchísimo más sostenibles, teniendo en cuenta que esto es un largo proceso de transformación. Miramos también, hicimos un análisis de nuestra energía, de cómo consumíamos, de cuánto gastábamos, nos dimos cuenta que teníamos máquinas totalmente obsoletas y antiguas que ya estaban más que amortizadas y decidimos invertir, bueno, pues en maquinaria, en soldadura, en compresores, bueno, todo lo que nosotros utilizamos, ¿no? De forma que realmente se gastara menos. Por otro lado, montamos un departamento de recursos humanos que no teníamos un departamento realmente como tal y decidimos, bueno, pues entrevistar a toda la plantilla. Entrevistamos a todas las plantillas y les dijimos cómo ellos se veían con respecto a la empresa y cómo podían mejorar su rendimiento, en qué se querían formar para tener nuevas capacidades y además tener un salto de categoría laboral. Y les hicimos una propuesta personalizada a ellos. Más cosas que hicimos, pues aunque siendo el 75% de la plantilla masculina, sin embargo en el comité directivo casi hay más mujeres que hombres. De todas formas decidimos hacer un plan de igualdad. Intentamos dentro de lo que cabe, bueno, pues ajustar los horarios para que, bueno, pues los empleados puedan adaptarlos y conciliar, si es que se puede, lo más posible. Bueno, pusimos una serie de iniciativas en marcha que, como comprenderéis, esto no se hace de la noche a la mañana. Pero lo que más nos costó es a una plantilla que muchos de ellos llevaban hasta 43 y 40 años de antigüedad, no hablarles de horas extras, de vacaciones, sino empezar a hablar de eficiencia, de sostenibilidad. Yo hablaba y a mí no me entendían. Ellos pensaban que a mí me pasaba algo. Entonces, bueno, pues fue a través de
pues charlas, les di charlas personalmente diciendo que era el desarrollo sostenible, qué es lo que pretendía cambiar, por qué lo pretendía cambiar. Los reunía en grupos más pequeños por orden alfabético para que estuvieran todos mezclados y ellos en grupos pequeños pudieran sentir pues, más cercanía y pudieran estar más cómodos y preguntar si es que tenían dudas, que las tenían todas. Claro, lo entendían. Y luego también lo que hicimos fue que ellos lo vieron, yo creo que claramente, instaurar un sistema productivo basado en el Lean Management, después de estudiar varios, de forma que ellos vieran que se podía producir de una forma más eficiente, ahorrando recursos, ahorrando formas de fabricar. ¿Eso qué ha dado? Bueno, esto hay que estar continuamente pam, 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 repitiéndolo. Porque es que enseguida nos volvemos otra vez, la cabra tira al monte y otra vez nos olvidamos. Entonces tenemos que estar ahí realmente ping-pong, hasta que realmente se interioriza, ¿vale? Yo creo que he de decir que alguno se dio de baja. O sea, alguno no quiso entrar en lo que, no muchos, pero alguno, nosotros somos 80. Hay alguno que dijo que no, que eso no le interesaba y dejó la empresa, ¿vale? Y algunos, bueno, pues no respondieron a las expectativas porque, claro, la formación se daba, cambiaba de categoría la laboral y se incrementaba la nómina, pero con el compromiso de que cuando acabara el tiempo que habíamos dado de formación realmente se iba a adquirir. Y luego, bueno, pues hicimos un sistema de 360 que los propios compañeros eran los que ellos se autoevaluaran. Y alguno también dejó la empresa. Y bueno, luego, bueno, han pasado años, ¿no? Y es dale que te pego, pero ahora puedo decir, y puedo estar muy orgullosa, de decir que en esa eficiencia energética pues conseguimos reducir la factura de la luz en un 38%. Eso nos abrió los ojos para intentar establecer e implementar una instalación de eficiencia energética basada en paneles solares híbridos, que hicimos una alianza con un joven empresario de la Asociación de Jóvenes Empresarios, quien era el innovador, el dueño de la empresa y de la idea, y terminamos de desarrollar su tesis de forma que ese calor que nosotros generamos de agua caliente durante el verano lo podemos conservar durante 6 meses para utilizarlo en invierno. Luego terminamos de implantar paneles fotovoltaicos. En este momento, en nuestra empresa, toda la energía que consumimos es verde y en la gestión de la fábrica y de las instalaciones que tenemos en La Muela, pues realmente hemos eliminado las emisiones de CO2. Entonces, bueno, es más, el proyecto seguirá en breve porque tenemos intención de la energía que nos sobra las tardes de verano o los fines de semana o en vacaciones, a ver, vamos a ser capaces, espero en el corto plazo, de poder generar hidrógeno, ¿vale? Que en un futuro lo utilizaremos en nuestras propias carretillas. O sea, estas cosas ya se ven, son palpables, ¿no? Entonces, lo que parecía una utopía, claro, cuando tú implantas cosas de estas en tu empresa, claro, hemos evitado 80.000 toneladas y además de CO2, y aparte nos estamos ahorrando 47.000 euros. Cuando tú esto realmente lo ves, dices, bueno, pues no es una utopía. Y cuando lo ven la plantilla, la gente que trabaja contigo, bueno, pues esto quieras que no, les reafirma, ¿no? En que tenemos que estar y que vamos en el buen camino, o eso por lo menos. Los de que llevaban 45 años los has jubilado ya, entiendo, ¿no? Entonces estos ya se han ido en carretilla. ¿Todavía no? Ah, te iba a decir que eso es explotación de la tercera edad, o sea que... No, es aprovechar la diversidad de las plantillas. Muy bien, la diversidad, qué bonito queda esto de la diversidad. No, es verdad, según la edad, pues hay aptitudes que según la edad, pues evidentemente pues pueden jugar un papel inspiracional. A mí me lo vas a decir. Es mi defensa. David, una cuestión.
Tú además ahora estás en el Instituto de la Juventud y ahí tenéis una responsabilidad importante. Una cuestión de cara además a la percepción hacia afuera y también algo muy importante en lo que muchas veces no sé si sabemos incidir en las empresas, y es la importancia de que nuestros trabajadores consigan tener una marca personal a través de una acción que no tiene que ser exclusivamente empresarial, sino que tiene que ser una acción social. Da gusto los trabajadores, yo siempre lo digo, recientemente he dado 2 conferencias en la Seu d'Urgell y en el Palacio de Congresos de Huesca sobre la experiencia ante el Congreso Nacional de Alzheimer, la experiencia de Diario del Alto Aragón como coorganizador u organizador de eventos para el tercer sector, que es muy importante. Y la pregunta siempre hacen la misma. Cuando hablo de algo de esto dicen, ¿todo el mundo está implicado en esto? Pues no. Evidentemente, pues 5 o 6, 8. Importantes, que sean capaces de ir con la Asociación Down a hacer unas entrevistas a políticos, deportistas y tal, a 4 manos, que llamamos, es complicado. Es colateral, pero es central también, la cuestión del voluntariado, como voluntad, que yo creo que en la agenda de la RSC me parece que se ha perdido un poco recientemente. Antes me parece que estaba más presente. No sé si coincides conmigo. Y es una fuerza extraordinaria, ¿no? Es una fuerza extraordinaria precisamente también con lo que decía antes Clara, ¿no? y que veíamos, ¿no? Por las personas, ¿no? Por las personas de nuestras empresas. Fijaros, el principal estándar que se utiliza para medir la responsabilidad social, antes se han referido también Antonio Javierres, se ha referido Enita Macía, el principal estándar que hay es la GRI, ¿no? La Global Reporting Initiative, donde ahí además también tuve ocasión en sus años de estar de representante del Gobierno de España en su concepción. Y al final esta GRI lo que hace es medir cómo lo hacen nuestras empresas en una cuarentena de indicadores. Uno de esos 40 indicadores precisamente es el tema del voluntariado, ¿no? Y sí que es verdad que apostar por el voluntariado es fundamental, ¿no? Hay muchas empresas que te dicen, bueno, es que he apostado por el voluntariado, es que resulta que este fin de semana ofrecemos de manera voluntaria que los trabajadores con sus familias hagan este trabajo de acción social, de apoyar a estas personas en riesgo de exclusión en tal sitio tal. Dicen, bueno, ahí hemos invertido X recursos, ¿no? En mover a los trabajadores que vayan con sus familias, que coman todos juntos, que a lo mejor cenen todos juntos, que hagan una actividad conjunta fuera de su horario de trabajo y completamente que nada tiene que ver con su horario de trabajo. Vale, hemos invertido X fondos. Pero es que el ambiente de cohesión interna que se genera dentro del grupo de tus trabajadores, ese sentimiento de pertenencia, de decir yo soy de la empresa I o de la empresa A, es que se multiplica ese valor por 100.000. Dice, he hecho una pequeña inversión, que sí, que me he gastado X dinero en pagarles esta comida, pero es que les he dado la oportunidad a mis trabajadores de que se acerquen aquí con sus familias. Hemos construido equipo, hemos construido sociedad y al final hemos generado un sentimiento de pertenencia que eso se ve muy repercutido en la cuenta de resultados. Y con la juventud pues pasa lo mismo, ¿no? De hecho, uno de los principales proyectos que llevamos desde el Instituto de la Juventud es el Cuerpo Europeo de Solidaridad, todas las acciones de voluntariado. Es que nos damos cuenta, uno de los grandes éxitos, aquí salimos un poquito, ¿no? Pero tiene que ver con el voluntariado, ¿no? Pero uno de los grandes éxitos de las políticas europeas ha sido la política Erasmus. Es decir, aquel estudiante que, como yo en mi caso, hemos salido un año, tuvimos la oportunidad de salir un año a un país extranjero, nos damos cuenta que tenemos mucho en común con nuestros socios europeos. Pues si al final no es solamente esos intercambios en temas de formación formal, educación formal, sino que lo hacemos con temas de voluntariado, haciendo que nuestros jóvenes se impliquen en proyectos medioambientales, en proyectos sociales, generas un sentimiento de pertenencia a la Unión Europea, que en el caso extrapolable de las empresas sería, generas un sentimiento de pertenencia a esa organización, a esa empresa o a esa institución, que evidentemente, difícilmente, se podrá romper con el paso de los años, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta de ese voluntariado es una forma de transmitir valores, de transmitir principios y, ojo, unos valores y unos principios que van muy adecuados con lo que es España
y con los valores y principios que han tenido siempre este país. O sea, esto que no se nos escape a nadie, que España puede ser que no seamos la primera potencia económica del mundo, pero yo creo que si algo nos podemos sentir orgullosos, y Clara también tiene mucha experiencia de esta, cuando vas a cualquier organismo internacional, es que ponen en valor elementos como la solidaridad, como la idea de trabajar, de no dejar a nadie atrás, ¿no? Al final son a veces palabras manidas, pero es que en solidaridad es que somos líderes mundiales. Es que en igualdad, que ha sido donde me he estado trabajando, donde me he estado pegando ahí los 3 últimos años con gabinetes de distintos signos políticos, es que en igualdad queda mucho por hacer, pero es que en igualdad somos un ejemplo también en muchos casos a nivel internacional. Es que perdón porque me estoy yendo, ¿no? Pero nuestro modelo de pacto de Estado contra la violencia de género es que es modélico, ¿no?, a nivel internacional, y estamos en todos los foros internacionales y nos toman como ejemplo, y nos toman en ejemplo con esto, nos toman en ejemplo con valores como la solidaridad. Qué bonito. Pues a mí me gusta más ir a dar la otra vez una charla, me acuerdo, en el mes de noviembre, antes de la pandemia, a Rusia, y qué bonito poder salir de ahí y decir, bueno, vale, no somos la primera potencia económica del mundo, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que somos muy potentes en temas como la solidaridad o el voluntariado, ¿no? Es que tenemos una sociedad muy concienciada. Qué bonito es poder decir eso, y además cuánto ayuda, como estamos viendo, a generar ese sentimiento de pertenencia a nuestra empresa, a nuestra actividad diaria, a nuestra institución, y seguir avanzando, ¿no?, y seguir remando. En Rusia también son solidarios. Piensa que Putin le puso la vacuna a su hija, fue solidario. Clara, una cuestión. Precisamente ahora que ha aludido, desde luego las personas jóvenes habéis tenido mucha suerte. Yo cuando estudiaba bachiller recuerdo que nos vino un persa, entonces no se llamaban iraníes, además él era de la fe Bahá'í, era del zar, o sea, de Reza Pahlavi. Y nos vino un persa. Un persa para nosotros era un juguete, o sea, era como un gato persa, era un juguete. ¿Por qué? Porque no teníamos la educación de la diversidad. Hoy en día, afortunadamente, en una clase hay tal diversidad que es un gozo. Y eso es educación, que al final es lo más importante y es socialmente muy responsable, ¿no? Entonces, quizás donde todavía no estamos educados para ser socialmente responsables, a pesar de que muchas empresas sí que están aportando muchísimo, es en el tercer sector. Y hay personas del tercer sector que estiman que los objetivos de desarrollo sostenible, en la enumeración específica del 1 al 17, falta uno que no necesariamente fuera el 18, aunque haya alusión a la desigualdad, que es el tercer sector. Que no implica que tenga que haber una discriminación ni siquiera positiva, sino que tiene una importancia cuantitativa importantísima, fundamental, relevante. ¿Creéis que el tercer sector, más allá, es un sector que está continuamente gritando, porque si no grita no le hacemos caso, Clara? Yo creo al revés, yo creo que el tercer sector es vital, es más, es el sector. Claro. De alguna forma llama la atención que en la agenda, en la declaración 71, que realmente es la Agenda 2030, en su punto, me parece que es en el 67, habla exclusivamente del sector privado, porque es que nunca se habla del sector privado. O sea, en todos estos ámbitos, el tercer sector siempre ha sido el sector. Este sector, el tercer sector, y por supuesto las instituciones públicas. Y ahora en la agenda se le da como más relevancia al sector privado, pero por primera vez. Yo creo que antes en ningún sistema de Naciones Unidas se había comentado ni se había contado con el sector privado para nada. Entonces, el tercer sector para mí siempre ha sido el sector. Si no, mira, enumera las agencias de Naciones Unidas, sus programas y sus proyectos y sus alianzas, y siempre había sido con las administraciones públicas y el tercer sector. Yo, al revés, es el sector, es el sector. Y sin embargo... Por eso decía, si no debiera haber habido una alusión directa dentro de la nomenclatura de las 10. Al revés, para que realmente se involucre el sector privado, que tan necesario es, porque es el más numeroso, ha habido que hacer una mención expresa, porque si no se lo hubiera dejado de lado.
como siempre en ese sentido. Por eso lo sienten. Y por eso sí que hay una cierta reivindicación en el tercer sector de que debiera haber sido uno de los 17 objetivos principales. Una cuestión, David, ¿cómo se practica en la administración el voluntariado y cómo se practican los conceptos de responsabilidad? Me refiero por dentro. Sí, ahí efectivamente, cuando hablamos de responsabilidad social en la administración pública hay dos elementos, la ad intra y la ad extra, ¿no? Es decir, a nivel de responsabilidad social, la administración pública pues está haciendo un desarrollo normativo importante. Teníamos una estrategia estatal de responsabilidad social que justo vence este año, va a vencer en el año 2020 y se va a renovar, y hay muchas normativas que ayudan a buscar avances en materia de responsabilidad social, ¿no? Antes también lo comentaba Clara, ¿no? Y Nita también lo comentaba en su intervención anterior, ¿no? Pues la ley de información no financiera, la ley de contratos del sector público, la ley ahora cuando salga de cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Son normas que animan, digamos, con cierto halo de obligatoriedad en según qué casos, a que las empresas se comprometan más y más, ¿no? A nivel interno, pues a nivel interno hay muchas empresas públicas que tienen también sus memorias de responsabilidad social o memorias de sostenibilidad, como lo queramos llamar, ¿no? Y luego, yo siempre lo digo, ¿no? La administración pública es curioso porque la primera memoria de responsabilidad social de la administración pública fue el Ministerio de Defensa. Esto es importante decirlo porque parece que tal, y fue el Ministerio de Defensa el primer ministerio que tuvo una memoria de responsabilidad social. También me gusta decir que una de las memorias que es modélica en materia de responsabilidad social es la de la Guardia Civil. La memoria de responsabilidad social de la Guardia Civil es modélica, ya no solamente en España con otros organismos, sino también en el contexto internacional, ¿no? Y luego la AGE, la Administración General del Estado, pues tiene también su propia memoria de responsabilidad social, de datos agregados, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual se hace, evidentemente, apostar más o menos tanto en las empresas públicas como en los ministerios por la responsabilidad social, como pasa en las empresas, depende mucho de la voluntad de su jefe o de su líder, ¿no? Y dependemos mucho de las personas, ¿no? Yo creo que al final el caso de que el grupo ARPA tenga ese compromiso por la sostenibilidad y por la responsabilidad social, pues es porque Clara está ahí, ¿no? Porque es la CEO y porque se lo cree y demás, ¿no? Al final en la administración pública pasa un poco lo mismo, ¿no? Si tenemos un secretario de Estado, un ministro competente en la materia que se lo cree y que decide apostar por ello, el avance va a ser mucho mayor. Clara, ¿te han encargado algún equipo de campaña de hospitales y eso por dar la primicia a quien esté aquí, vaya? Montamos en su día el hospital que hay en la Feria de Muestra aquí en Zaragoza, el módulo de extensión hospitalario de 400 camas que está en perfecto estado para, si Dios quiere, dejarlo como está y no abrirlo, pero que sepa la ciudadanía que ahí está. Dios quiera que se quede tal y como está. Hemos hecho algunas también pequeñas intervenciones a lo largo del Estado y poco más. O sea que de momento esto podemos estar tranquilos. Cuando menos intervengáis en esto, mejor, ¿no? Vosotros sois como los árbitros de fútbol. Cuando menos pitéis, mejor, ¿no? Que sepa todo el mundo que estamos ahí por si se nos necesita, pero que si no se nos necesita, mejor. Porque realmente... Exacto, mejor que lo dediquéis a otra cuestión. Y vosotros, si no hay conflictos, ni hay campos de refugiados, ni hospitales de campaña, ¿qué vais a hacer? No hemos trabajado en España en ningún tipo de esto, jamás. Ajá. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, se van acercando las 2:30 y les voy a pedir un trabajo prospectivo a ambos. El mundo está cambiando, la pandemia nos va a cambiar mucho, esperemos que para bien, quizás nos volvamos más reflexivos, ya sabéis aquellos que dicen que reflexión sin acción es introspección, pero acción sin reflexión es suicidio. Nos volvemos más introspectivos, pero nos vamos a necesitar todos muchísimo más. ¿Por dónde van a ir, crees, Clara, por dónde van a ir las tendencias y las directrices también para las empresas, ¿no? Porque parece claro que aquellas tendencias que apuesten por una
un paradigma como es el de la digitalidad verde, que tendrán que desarrollar muchísimo I+D, a lo que aludías antes, pues antes de la innovación está más el I+D, van a ir mejor. ¿Por dónde va a ir la responsabilidad social a partir de ahora? Bueno, pues yo creo que es lo que todos hemos oído y estamos viendo, ¿no? O sea, la regeneración, porque esto es una regeneración del modelo, va a ser verde e inclusivo. Va a haber, vamos a salir de aquí con más diferencias sociales, distintas a las que habíamos tenido hasta ahora, porque hay unos sectores que están especialmente dañados por la crisis y hay otros sectores, bueno, pues que prácticamente no, los menos, pero que prácticamente no lo van a notar. Entonces va a hacer unas desigualdades distintas, con lo cual la RSC o la regeneración social va a ser importante y luego, bueno, pues todo verde, todo verde. Vamos a aprovechar y vamos a darle un impulso y una aceleración a todo lo que es la sostenibilidad ahora ya de verdad. Y si no nos ponemos en este camino, mal vamos. El Aragón social, digital y verde, al que alude Aragón social, digital y verde, al que alude el presidente Lambán siempre. David, una cuestión. ¿Hay algunos negacionistas o catastrofistas que empiezan a ver cierta verosimilitud en lo que predica la Universidad de la Singularidad? Esto es que en el año 2040, 2045, el imperio de la robótica, la nanotecnología y el incremento de las desigualdades sociales va a crear una sociedad en la que probablemente trabaje un 30% de la población y el 70% sea subsidiada. Serán pobres con posibilidades de subsistencia. ¿Tú crees que esto tiene... Es para que se vayan con ánimo a comer? ¿Tú crees que esto tiene visos de verosimilitud? Yo no quiero, yo me apeo. Bueno, igual me apeo antes. Los principales, fijaros, en el mes de enero de este año, precisamente la Organización Internacional del Trabajo sacó un documento que se llama El futuro del trabajo, en el mes de enero. Claro, ese documento, después de estos 7 meses, la validez que tiene es casi cero, es decir, hay que repensarlo todo. El otro día hablaba con un buen amigo aragonés, Carlos Barrabés, ¿no? Y decíamos, es que con esta crisis, él dice, ¿no? Con esta crisis la dinámica es que no ha ganado China, Estados Unidos, Francia, tal. Lo que ha ganado es precisamente eso, ¿no? Las determinadas empresas o determinados sectores, ¿no? El mundo digital que comentabas, ¿no? No sé cómo va a ser el futuro del trabajo, ¿no? Y yo creo que por lo que tenemos que pelear es porque si finalmente solamente trabaja el 30% de la población, que el 100% podamos vivir bien, ¿no? Tengamos nuestros medios y trabajemos por una sociedad más igualitaria, ¿no? Un poco con lo que dices, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de la sostenibilidad? Pues es que el futuro de la sostenibilidad para mí está muy claro. O las empresas, o nuestras sociedades, o nuestros gobernantes apuestan por la sostenibilidad, por esa economía verde e inclusiva que bien ha definido Clara y demás, o si no, el riesgo que tenemos de colapso de nuestro sistema es absoluto. O sea, si vamos hacia una sociedad donde la desigualdad aumente, porque vamos a ver cuáles son las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria cuando acabe la sanitaria, o bien apostamos por la sostenibilidad, o bien buscamos alternativas que apuesten porque nadie quede atrás y demás, y intentamos buscar ese consenso, y el consenso está en esa sostenibilidad, o si no, nuestro modelo económico, pues yo no sé dónde va a ir, pero evidentemente no podrá seguir adelante, ¿no? Con lo cual yo creo que cuando la gente pregunta, ¿no? ¿Y el mundo después de esta crisis va a ser más sostenible, va a ser más integrador, va a ser más verde? Es que no hay alternativa. Por eso sí, podríamos ser pesimistas, pero yo voy a ser optimista. Y voy a pensar que esto justo va a ser la oportunidad para que nos convenzamos de que es la herramienta y es la estrategia para construir una sociedad mejor. Dos optimistas bien informados, que eso da gusto. Clara, te esperamos en Barbastro.
te vamos a poner fecha si quieres, el 2 de febrero la Candelera, ya veremos, igual ponemos los stands con equipos de arpa, ¿eh? O sea, si os ajustáis en precio, ya te estoy buscando el negocio. ¿Ven cómo es rentable esto de la responsabilidad social? Claro, las alianzas para el desarrollo son importantísimas. El año que viene, si quiere, la concejal igual te llama para Fermainova para hablar de innovación tecnológica y todas estas cosas que Sí, también desarrollan. me encanta, bueno, encantadísima, una gran ciudad, Barbastro. Grandes barbastrenses, que esta mañana he estado con Genoveva Crespo y me veré con Encarna Samitier, dos buenas Ajá. Ah, sí. ¿eh? Unas Muy buenas bien. guerreras, las hermanas Lalane, ¿eh? Ajá. Así que, y bueno, Y hasta ahora hasta escribe el libro. Sí. O sea que ya sabes lo que dice el presidente Mújica, el expresidente uruguayo, que la cultura es lo que nos va a salvar, la cultura entendida como el conjunto de valores de la sociedad. O sea, que protejamos también la cultura, no hemos hablado, socialmente responsable proteger la cultura. Muchas gracias y que te aproveche. En Barbastro se come mejor que en Zaragoza, pero bueno, os tenéis que conformar con lo que tenéis. La resignación cristiana es lo que tiene. Y siendo de la ONU, que ahí están los valores judeocristianos a tope. Muchísimas gracias, Clara Arpa. Un aplauso muy fuerte. Y David, que es un valor segura, cuando le quieran invitar, si quieres me llama y hago la interlocución, porque él no conoce gente en Barbastro apenas. Un crack, bueno, lo veremos seguir creciendo. Muchas gracias. Nos vamos a comer, si les parece. No hemos cumplido la hora, pero es que si no, no sería una jornada española. Y luego nos vemos para homenajear, para aplaudir. Nos tenemos que aplaudir mucho, de verdad. Y vamos a aplaudir a esos esenciales que han sido las residencias. Vamos a conocer el plan estratégico de Barbastro 2020-2024, 2020-2024. Y posteriormente procederemos a la clausura, pero hasta entonces tenemos muchísimas cuestiones y ahora va a sonar la música de arpa. Gracias.